Muy bien, ya estamos de retorno. En realidad fue pálida mi presentación. Voy a tratar de resumir, aunque me pasaría mucho tiempo hablando del tema. Creo que bastaría con que diga que es arequipeño, ¿no es cierto? Sí, es una muy buena carta de presentación, creo, Freddy. Gonzalo, muy buenas noches. Muchas gracias, Freddy. No, pero no, realmente el mérito que uno va logrando acumular en el tiempo es necesario destacarlo además. Además de que ya es un título de por sí honorífico, de prestancia, de decir yo soy arequipeño, que me perdonen los demás televidentes del resto del país. Doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Alta Dirección y Liderazgo, doctor en Administración y Dirección Internacional de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, estudió en la UNSA de Arequipa, Ingeniería Metalúrgica, fue presidente ejecutivo de ARMCO, Siderperú, el CONAM, el CIES, estuvo en Indecopi, ha sido rector de la UPC, en fin, paremos ahí. Pero ahora, el motivo de su presencia en el programa y en Arequipa es para apuntar a un tema que en realidad creo que vale la pena seguir profundizándolo, porque creo que coincidimos muchos, tanto Gonzalo Galdós como yo y usted, que la educación es y seguirá siendo la base fundamental, la piedra angular de cualquier desarrollo. Y nadie llega a pisar los peldaños que él en su campo o usted en el suyo pisa si es que no tiene una buena educación. ¿Qué podemos decir de la educación? ¿Por qué estamos tan mal? ¿Cómo arrancar? ¿Qué hacer? Es decir, 50.000 preguntas que se agolpan en un país que tiene perspectivas enormes de desarrollo, pero profundos abismos de formación de las próximas generaciones. Bueno, la educación es, en mi modesto punto de vista, el principal problema del país. Porque en realidad si no hacemos algo por la educación en general, no solamente la escolar, sino también la técnica y la superior, estamos hipotecando el futuro de nuestra nación. Y ahora cabría preguntarse qué hacer por la educación. Bueno, porque los diagnósticos sobran, están las pruebas PISA, que nos dicen cómo estamos en comprensión lectora y en tema de matemática. Está la situación crítica que viven las universidades públicas, los institutos públicos, está la crisis de las instituciones privadas de baja calidad. Entonces, yo diría que hay que hacerse 3 preguntas en torno a la educación. La primera pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer? La segunda, ¿cómo hay que hacerlo? Y la tercera, la más importante, es ¿quién tiene que hacer qué? Perfecto, pero eso para muchos, hemos visto en nuestra generación pasar presidentes, ministros, planes y programas. ¿No termina siendo la cuadratura del círculo que nadie puede resolver? Bueno, en realidad todos sabemos que existe una cuadratura del círculo, pero no somos capaces de reconocer que no va a haber una solución política para el tema educativo. Y permíteme ser muy abierto en ese sentido, Freddy. Vamos. Una reforma educativa como la que nuestro país necesita requiere por lo menos unos 12 años de maduración. 12 años. 12 años. Porque desde el momento en que se arranca. Sí, empezamos porque es toda una generación. Sí, es una generación. Es como un banco de germoplasma. Sí, no hay duda. O sea, es como esperar a que después se pueda tener una cosecha en base a que uno va trabajando esto con un embrión. Entonces, la pregunta te la devuelvo de la siguiente manera. ¿Qué gobierno estaría dispuesto a tomar el pasivo de las reformas estructurales que se requieren para una reforma educativa, como por ejemplo el tema tan difícil del SUTEP y la capacitación de los profesores, la evaluación de los profesores, el tema del ordenamiento territorial y las diferentes modalidades de enseñanza acorde con las regiones del país, etcétera, el voucher y una serie de otros elementos asociados a la baja calidad educativa pública? Correcto. ¿Qué gobierno está dispuesto a tomarse ese pasivo si sabe que los réditos de esa reforma recién los va a cosechar no solamente el gobierno posterior, sino probablemente el subsiguiente? Entonces, nadie, porque todo el mundo mira el resultado político ya. Entonces, creo que es momento en que sinceremos las expectativas de los ciudadanos y de una vez estemos convencidos de que no va a haber ningún gobierno que realmente emprenda una reforma estructural como corresponde. Entonces, Gonzalo, me quedo en el aire. Sí, nos cruzamos de brazos y el último que salga apague la luz y cierre la puerta. No, bueno, pero estamos en la pregunta básica, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, ya sabemos que por ahí
no va a venir la solución. Entonces, esperar que el papá gobierno arregle el problema educativo de este país, no solamente no va a haber la voluntad, sino que va a haber algo peor que eso, Freddy, y es que los gobiernos nos hacen creer con reformas cosméticas que realmente están haciéndolo. Y eso solamente para ganar votos, o ofreciéndonos una reforma que nunca se va a dar. Entonces, conscientes de que no va a haber una reforma pública, por las razones que sabemos, entonces la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? Y entonces ahí viene algo que yo creo que es provocador lo que te voy a decir hoy en día. La verdadera reforma educativa ya empezó hace algún tiempo. Y es la reforma educativa en la cual los empresarios, el sector privado, ha incursionado en educación con el objeto de ofrecer una alternativa de mejor calidad. Ahora, ¿qué pasa? Como en toda reforma, hablando de pasivos, han ingresado tirios y troyanos a ofrecer esta educación privada. Han entrado empresarios serios, como los de UTEC, en el caso de universidad, del grupo Hochschild, ha entrado el grupo Interbank. Sí. Interbank, ha entrado el grupo Loret en la UPC. Son corporaciones y son instituciones que no dejan ninguna duda acerca de sus intenciones reales y estructurales, de su seriedad. Ninguna. Pero también han entrado los otros. Y también han entrado los otros. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual prevalecen frente a los ojos de la opinión pública los malos ejemplos educativos? Y es el hecho de que, habiendo una demanda creciente tan importante en el país que no es atendida por el sector público, porque el sector público no ha tenido la capacidad de seguir creciendo junto con la demanda, entonces a una profesora dentro de un barrio, sus amigas y vecinas le dicen, ¿por qué no pones un nido? Claro. ¿Por qué necesitamos un nido? Tu casa, tu vivienda, sí, la conviertes en un kinder, en un jardín. No solo eso, sino que resulta además de que es un esfuerzo personalizado, es un esfuerzo en que la educadora lo hace con mucho cariño, con mucha pasión, y por qué no decirlo, es hasta exitoso. Pero claro, pasar de un nido a educación inicial o a un colegio ya es una diferencia significativa. Entonces, la razón por la cual, y esto probablemente muchos especialistas van a discrepar conmigo, no ha ido mejorando en forma más acelerada la educación privada es porque la oferta sigue siendo inferior a la demanda. Y mientras la oferta educativa, claro, y mientras la demanda y la oferta no se igualan, no empieza a haber lo que sucede en otros sectores, que es que la competencia empieza a ser el principal factor que excluye a los incompetentes y a los mediocres y promueve a los mejores. Entonces, mientras siga creciendo la demanda en la forma que está creciendo, vamos a tener siempre una oferta educativa tanto pública como privada por debajo de las necesidades del país. Porque, Gonzalo, la demanda es casi de un crecimiento geométrico. Geométrico. Y la oferta es solamente de crecimiento aritmético. Entonces, ahí es donde estamos teniendo la brecha. Porque hoy en día cualquier persona que desee poner un colegio, que desee poner un instituto o una universidad, aspira a hacerlo porque hay demanda claramente para ello, hay una oportunidad. Entonces, y si en un país de libre emprendimiento, ¿cómo podemos decirle a una persona que no lo haga? Además de que si abren más locales es porque hay gente que quiere. Sí. Ahora, entonces, ahí hay un tema, ¿no? Y luego hay otro mito que hay que derribar, Freddy. Correcto. Y es el mito de que los padres de familia son estafados por la oferta existente. Un padre de familia que es capaz de invertir el 40% de sus ingresos en la educación de sus hijos, cuida esa inversión con el mismo celo que tú y yo cuidaríamos la compra de un departamento para vivir. Entonces, los padres averiguan, porque yo estaba en charlas con padres de familia, los padres averiguan la currícula, los libros de texto, quiénes son los profesores, quién es el director o quién es la directora, quiénes son los promotores que están detrás. Cuidan su inversión. Cuidan más su inversión que los padres de familia de los colegios de élite de las grandes ciudades del Perú. Claro. Entonces, no es que estos padres sean estafados, sino que estos padres están haciendo un ejercicio bastante simple, pero al mismo tiempo lógico, de las probabilidades de éxito de sus hijos. Ellos dicen, si yo mando a mi hijo a un colegio público, que es gratuito, la gratuidad no me sirve de nada porque la enseñanza es mala. Prefiero enviarlo a un colegio privado, que aunque tengo que pagar una pensión, por lo menos tiene un mejor nivel que el colegio público. Y como no tengo dinero para enviarlo a un muy buen colegio, bueno,
me resigno a no enviarlo, pero las probabilidades de mi hijo, desde luego, van a aumentar porque lo estoy enviando a un colegio que mi capacidad adquisitiva me lo permite. No me cabe, Gonzalo, la menor duda que las propuestas son provocadoras. Le pido a Gonzalo Galdós que se pasa rapidísimo el tiempo de televisión, me acompaña en una pausa comercial, sigo con él porque viene en el siguiente bloque a explicarnos un poco, no solamente esos planes, sino lo que vendría después dentro de la misma educación desde el punto peor. Regresamos.